Hola, buen día. Mi nombre es Laura, docente de matemática. Bueno, vamos a empezar la clase por Zoom y vamos a explicar o a repasar el cálculo de límites de funciones en el infinito y la relación que tienen los resultados que obtenemos con respecto a las asíntotas horizontales, ¿sí? Bueno, vamos a ver que aparecen algunas expresiones algebraicas a las que llamamos indeterminaciones y resultan de hacer este cálculo en infinito. Y las indeterminaciones que vamos a encontrar son, por ejemplo, estas expresiones, una diferencia de infinitos o un cociente de infinitos. Y en la segunda parte, mi compañera Sandra va a dar cálculo de límites de funciones en un punto, y este tema está relacionado con las asíntotas verticales. También vamos a tener indeterminaciones, por ejemplo, del tipo 0 sobre 0. Bien, como se ve en el gráfico, tenemos una función, ya está dibujada, ahí tienen la fórmula de la función, pero bueno, por ahora no, em, digamos, no la vamos a analizar en profundidad, pero sí vamos a ver que dada esta expresión matemática de f de x, su gráfico toma esta forma. Entonces, cuando a mí me están pidiendo calcular el límite de esa función para x tendiendo a más infinito, que es el símbolo que aparece x, esa flechita, más infinito, lo que tengo que hacer es mirar el gráfico de esa función bien a la derecha, es decir, me voy en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal o el eje de las x, me voy bien hacia la derecha, donde el valor de x de mi variable independiente toma eh, valores positivos pero muy grandes. Entonces lo que hago es, me voy a la derecha del gráfico y veo el comportamiento de la función. Y si observan, la curva en azul tiende a pegarse a un valor constante, un valor fijo, que es en este caso, el valor 2. Por lo tanto, ese límite de la función para x tendiendo a más infinito es 2. Lo mismo si me piden calcular el límite de la función para x tendiendo a menos infinito. ¿Qué hago? Bueno, me voy en el eje de las abscisas, bien a la izquierda, o sea, hacia donde x toma valores grandes, pero con signo negativo, y me fijo el comportamiento de la función de esta curva en azul y veo que se va acercando cada vez más a un valor que es en este caso también igual a 2. Por lo tanto, el límite para x tendiendo a menos infinito es 2. Bueno, y anticipadamente lo que uno dice es que cuando estos límites de la función, o sea, el valor al que se acerca la función para x tendiendo a más o a menos infinito, te da un número, como acá 2, se dice que esta función f de x tiene una asíntota horizontal de ecuación igual a 2. Es decir, que habría una recta horizontal que corta el eje y en dos. Generalmente uno la representa, la gráfica con una línea de puntos, en este caso en el valor 2. Y la función, la curva en azul, se va a pegar a esa recta horizontal. No me interesa lo que pasa en el centro de la función o digamos alrededor del cero ni de otros valores. Lo que sí observo es lo que le pasa al gráfico en las colas, ¿sí? Para más y para menos infinito. Bueno, acá también les presento dos gráficos. En el gráfico de la izquierda tengo dos trazos, pero pertenecen a la misma función. Si yo analizo lo que le pasa a esta gráfica para x tendiendo a más infinito, es decir, me voy a la derecha del eje x, a medida que voy tomando valores de x mayores, veo que la gráfica que está en negro va subiendo, es decir, que cuando x tiende a más infinito, el valor de la función también toma valores muy grandes positivos y se va hacia más infinito. Por eso el resultado del primer límite que está escrito arriba de este gráfico. En cambio, si analizo la función, pero yéndome a valores de x negativos muy grandes, o sea, bien hacia la izquierda del eje x, veo que la curva que está como en azul
y que está por debajo del eje X tiende a acercarse a ese eje. Y recuerden que cuando una función o el gráfico, ¿no? Se va aproximando al eje horizontal, quiere decir que el valor de y, o sea, el valor de f de x, es 0. Bien, entonces para x tendiendo a menos infinito, la gráfica en azul tiende a pegarse al eje x, por lo tanto el límite de la función para x tendiendo a menos infinito es 0. En este caso, también anticipando el concepto de asíntota, cuando un límite de f de x o para más o para menos infinito me da un valor numérico, entonces ese valor numérico va a ser el valor de la asíntota horizontal. En este caso, como está escrito dentro del gráfico, en el recuadro, decimos que esta función tiene asíntota horizontal y su ecuación es y igual a 0. Y se puede aclarar que es una asíntota horizontal por izquierda. ¿Por qué? Porque era el límite para x tendiendo a menos infinito. O sea que la gráfica se tiende a pegar a esa recta igual a 0. Que recuerden que coincide igual a 0 con el eje x. Bueno, y por otro lado les quise dibujar acá una función que no tenga límite en infinito, que es una función oscilante y en particular sería esta función que por ahí recuerdan, que es seno de x. Esta función, que ya vamos a ver, una función trigonométrica, tiene una imagen que oscila entre -1 y 1, o sea, los valores de y o de f de x están encerrados entre esos dos valores, desde -1 a 1 como valor máximo. Ahora, como esta función es oscilante, si yo me voy a más infinito, bien a la derecha del gráfico, o me voy a menos infinito, bien a la izquierda, en el eje X, no puedo determinar el límite, porque depende de dónde corte o dónde esté evaluando la función, veo que oscila todo el tiempo. Si me paro en un punto del eje X muy grande positivo, por ahí la función tomó el valor 0 o un valor intermedio entre 0 y -1 o el valor -1. Es decir, no hay una tendencia de la gráfica de la función a aproximarse a un número determinado. Entonces, en este caso, en que la función es oscilante, decimos que no tiene límite, ¿sí? No existe el límite, no está determinado en más o en menos infinito. Por lo tanto, esta función, en particular seno de x, no tiene asíntotas horizontales. Y en este cuadro hay un pequeño resumen o algunas pequeñas herramientas que les pueden ayudar para aplicar en el cálculo de límites de funciones cuando x tiende a infinito, o positivo o negativo. Entonces, en el primer caso, la primera fila de esta tabla se refiere a la función f de x igual a x. Ustedes ya vieron que es una función lineal, pendiente 1 y ordenada al origen 0. La gráfica es la recta que está representada allí. Bien, tenemos el eje X, el eje Y la recta igual a X que pasa por los puntos 0, 0, 1, 1, 2, 2. Bueno, ya la conocen. ¿Qué pasa con esta función? Si yo hago el límite de X para X tendiendo a más infinito, mirando el gráfico, la función también tiende a más infinito. ¿Ven que va subiendo? En cambio, si me voy bien a la izquierda y hago el límite de la función, o sea, el límite de x, cuando x tiende a menos infinito, veo que la gráfica va a menos infinito también. En el segundo renglón de esta tabla, estoy analizando una función f de x que es 1 sobre x. La vamos a ver ahora en la segunda parte y nos sirve como un inicio para introducir el tema de asíntotas verticales. Pero bueno, en este caso seguimos analizando esta función, aunque todavía no la hayamos descrito, no la hayamos descrito directamente, la vamos a analizar en más y en menos infinito. Entonces, crean por ahora que el gráfico es el que está acá representado con estas líneas estas curvas en rojo. Y si quiero analizar qué le pasa a esta función para x tendiendo a más infinito, me voy bien a la derecha del gráfico
Y la curva en rojo, que está sobre el eje X, tiende a pegarse al eje X. O sea que el límite de esta función es 0. En cambio, si quiero calcular el límite de 1 sobre x para x tendiendo a menos infinito, es decir, que me voy bien a la izquierda del gráfico sobre el eje horizontal, veo que la curva en rojo que está por debajo del eje x tiende a pegarse a ese eje x. O sea que también acá el límite es 0. La función tiende a pegarse al eje x, recuerden que es la ecuación y igual a 0. Entonces, tanto el límite para x tendiendo a más o a menos infinito de la función 1 sobre x es 0. ¿Sí? Tienen que creer en este gráfico, en esta forma, que bueno, ya vamos a ir analizando con profundidad. Por otro lado, si mi función f de x es igual a una constante, por ejemplo, en este caso elegí que la función sea 3, f de x igual a 3. Recuerdan también que esta es una función lineal, pero dependiente nula. Todas las rectas horizontales son gráficas de funciones lineales dependiente nula. El gráfico es el que está en verde, ¿sí? Cortamos al eje Y en el valor 3 y nos queda una recta horizontal. Bueno, si yo me voy bien a la derecha, es decir, que quiero calcular el límite de esta función para x tendiendo a más infinito, fíjense que la función sigue siendo constante y de valor 3. Si me voy bien a la izquierda y planteo el límite para x tendiendo a menos infinito de 3, ¿cuánto me va a dar ese límite? 3. Sigue siendo constante. Entonces, generalizamos acá que cuando uno evalúa el límite de una constante, que sería c de manera genérica, ¿bien? Si hago el límite de c para x tendiendo a más o a menos infinito, el resultado sigue siendo esa misma constante. Y en el último renglón de la tabla, bueno, por ahí también les puede ayudar conocer la forma de una función del tipo x a la n con n par, o sea, x cuadrado o x cuarta o x sexta, ¿sí? Generalmente tiene esta forma, ustedes conocen x al cuadrado porque ya lo vimos en funciones cuadráticas, si el gráfico es una parábola, pero si grafican x a la cuarta o x a la sexta o x a la octava, la forma es igual a esta, similar, pero como que se pega más al eje Y, porque, digamos, toma valores más grandes de la imagen frente a los mismos valores de x. ¿Sí? Si comparan, por ejemplo, x a la sexta con x al cuadrado. Entonces, esta función, tanto si ustedes la analizan para más o para menos infinito, las ramas ven que crecen, no que crecen, sino que toman valores muy grandes positivos. Entonces, el límite para menos infinito, para más infinito, esta función con n par es más infinito. O sea, las imágenes son grandes y positivas. En cambio, si ustedes tienen una función del tipo x a la n con n impar, pero mayor a 1, porque si fuese 1 estaríamos en el caso del primer renglón, donde pusimos f de x igual a x, ¿sí? Que era la función lineal. Ahora, si yo tomo una función x a la n, volviendo acá, con n mayor a 1, por ejemplo, x cubo, x quinta, x a la séptima, el gráfico me queda como el que pusimos acá como gráfico B, esta curva en verde, ¿sí? Todas las funciones con n impar tienen esta forma, ¿sí? No tendría que ser x a la 1, recuerden, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa si analizo los límites en más y en menos infinito de esta función? Bueno, para x tendiendo a más infinito, la función, fíjense que toma valores de y cada vez más grandes, o sea que el límite va a ser más infinito. Y en esta función con exponente impar, si me voy bien a la izquierda y calculo el límite para x tendiendo a menos infinito de x a la n con n impar, ¿qué va a pasar? La función toma valores cada vez
más grandes pero negativos, o sea que el límite para x tendiendo a menos infinito con x a la n impar y mayor a 1, el límite me va a dar menos infinito. Bueno, del gráfico, teniendo estas generalidades, pueden sacar conclusiones respecto de los límites cuando x es muy grande, positivo o negativo. Bueno, y acá vamos a hacer unos ejemplos, ya que vimos las generalidades en los gráficos del límite en infinito, unos ejemplos con funciones que están dadas a través de sus fórmulas. Entonces acá, en el primero me pide calcular el límite, por ejemplo, para x tendiendo a más infinito, de este polinomio, es una expresión polinómica de grado 6. Si ustedes reemplazan x por valores muy grandes positivos, les va a quedar una, en el paréntesis, una resta de infinitos, ¿sí? Les va a quedar el primer sumando como menos infinito, el segundo más infinito y después aparece un tercer sumando que es 32 que podría ser despreciable frente al valor absoluto del resto de los dos términos. Entonces queda una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Entonces, no es que eso me va a dar cero, no, para nada. Es una indeterminación. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que salvar esa indeterminación. Es decir, hacer algún desarrollo matemático, por ejemplo, algún caso de factoreo, para evitar que me quede una expresión del tipo infinito menos infinito. ¿Qué vamos a aplicar en este caso? Bueno, tomar un caso de factoreo, el más sencillo de todos, que es el factor común, y vamos a elegir x con su mayor potencia como factor común. Entonces la expresión me queda como x a la sexta por, cuidado que hay un producto, no se olviden, y en el paréntesis nos queda menos 6 más 2 sobre x cubo más 32 sobre x a la sexta. Si tienen dudas de por qué me queda 2 sobre x cubo, recuerden que lo que estamos haciendo es 2x cubo, que es lo que teníamos en el paréntesis original, lo dividimos por el factor común x a la sexta. Al simplificar te queda 2 sobre x cubo. Y por ejemplo en el tercer sumando teníamos solamente el 32. Entonces si sacaste x a la sexta de factor común, bueno, en este caso es un poco directo, te queda 32 sobre x a la sexta. Luego, cuando aplico el límite para x tendiendo a más infinito, estos dos sumandos, 2 sobre x cubo y 32 sobre x a la sexta, van a tender a cero. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos escrito ya que si yo tengo un número, por ejemplo, en el segundo renglón de la tabla, que teníamos el gráfico de 1 sobre x, cuando tengo un número dividido un número muy grande en el denominador, el cociente tiende a cero. Si es como tener, por ejemplo, acá 2 pesos para repartir en una cantidad enorme de personas. ¿Cuánto le corresponde a cada una? Prácticamente nada. Entonces, estos cocientes de número sobre algo que tiende a infinito siempre van a tender a cero. Lo mismo acá, 32 sobre un número muy grande, ¿sí? Que tiende a infinito, el cociente total tiende a cero. O sea que el paréntesis, ¿a cuánto tiende? A menos 6. Y el factor común, x a la sexta, con x tendiendo a más infinito, tiende a más infinito. Por lo tanto, el producto de un número por infinito es infinito. Y en este caso, aplicando la regla de los signos, me queda el producto de más por menos. Así que el resultado es menos infinito. Y ahí salvamos la indeterminación, que era en este caso una resta, una diferencia de infinitos. En este caso tenemos que calcular el límite para x tendiendo a menos infinito del cociente de dos expresiones polinómicas. El numerador, fíjense que es de grado 5 y el denominador es de grado 2. Nosotros ya vimos funciones polinómicas, recuerden que el grado es la mayor potencia
con la que aparece la variable, en este caso x. Entonces, si ustedes se fijan, el numerador, cuando x tiende a menos infinito, va a tender a más infinito, ¿sí? Y el denominador, si x tiende a menos infinito, en este caso también va a tender a más infinito. Es decir, que nos va a quedar un cociente, una división de infinito sobre infinito. A esa expresión también se la denomina indeterminación, eh, y hay que de alguna manera, con algún caso de factorización, tratar de evitar que nos quede este cociente de infinitos. Este ejercicio, como escribí ahí, es similar al ejercicio 3L del trabajo práctico número 3. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para salvar la indeterminación del tipo infinito sobre infinito cuando el límite es para x tendiendo a más o a menos infinito? Bueno, en general lo que vamos a hacer es siempre sacar el factor común, la mayor potencia de x que aparezca en el numerador y la mayor potencia de x que aparezca en el denominador. En el caso del numerador, tomamos x a la quinta de factor común y en el denominador x al cuadrado. Entonces, bueno, espero que no haya dudas. Las expresiones que quedan en los paréntesis, si no, nos escriben. Y después de tomar factor común puedo simplificarlos. Me queda x quinta sobre x cuadrado, queda directamente x cubo. Acuérdense que restan los exponentes. Y entonces nos queda el límite para x tendiendo a menos infinito. La simplificación nos arroja x cubo por, y los paréntesis, fíjense, tienen menos 2 más 1 sobre x cubo más 1 sobre x quinta en el numerador y 4 más 8 sobre x cuadrado en el denominador. En los paréntesis me queda un número sobre algo que tiende a infinito, por ejemplo, 1 sobre x cubo. ¿Sí? 1, un número, una constante, sobre un x al cubo, que cuando x tiende a infinito va a ser un número enorme. Y otra vez aplicamos lo que habíamos ya explicado antes. Si tengo un número sobre algo muy grande, algo que tiende a infinito, el cociente tiende a cero. Por lo tanto, tenemos esos tres cocientes que están marcados en rojo tendiendo a cero. Luego, el paréntesis del numerador tiende a menos 2, el paréntesis del denominador tiende a 4, y fíjense que nos queda menos infinito, el término de x cubo, ¿sí? Porque este tiende a menos infinito. Fíjense que era el límite para x tendiendo a menos infinito y el exponente es impar, por eso base negativa, exponente impar, queda negativo. Entonces, tiende a menos infinito por algo que tiende a menos 2, ¿sí? Entonces, si aplico regla de los signos, me queda menos por menos más, infinito por una constante numérica sigue quedando infinito, y divido por un número, sigue siendo infinito, y como ese número es positivo, conserva el signo. Es decir, que el cociente es positivo y el límite tiende entonces a más infinito. Ese va a ser el resultado. No se olviden de aplicar la regla de los signos. Acá el ejercicio 3 es muy sencillo comparado con el anterior. Tengo que calcular el límite para x tendiendo a más infinito, también de un cociente de polinomios. Pero fíjense bien, tanto el numerador como el denominador tienen expresiones polinómicas de grado 1 y esas son funciones lineales, ¿se acuerdan? Expresiones de funciones lineales. Es como si fuese un cociente esta función de dos funciones lineales. Entonces, si yo reemplazo x por un número muy grande positivo, tanto el numerador como el denominador tienden a infinito. O sea que otra vez vuelvo a tener una indeterminación, un cociente de infinitos. ¿Cómo lo salvábamos? Bueno, acá no lo escribí, pero sacábamos factor común la mayor potencia de x tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, saqué x de factor común, muy sencillo, después lo simplifico, me queda en 1, lo aclaré porque a veces ponen 0, y en los paréntesis
me queda 4 menos 1 sobre x. 1 sobre x, número sobre infinito, tiende a 0. En el denominador me queda 1 más 9 sobre x. 9 sobre x también tiende a 0. Y dejé expresado ahí el 1, porque ven, en el denominador teníamos x más 9. Si saco x de factor común, a veces dejan el 9 solo en el paréntesis. No, porque la x, al sacarla de factor común, en el denominador estaba multiplicada por un 1, entonces ese 1 lo tienen que dejar, más 9 sobre x. Bueno, el paréntesis del numerador tiende a 4, el paréntesis del denominador tiende a 1, y las x se cancelaron y me quedó 1. Por lo tanto, en el numerador tengo 1 por algo que tiende a 4, en el denominador 1 por algo que tiende a 1, el cociente es numérico y queda directamente 4. Y ese es el resultado de este límite. Y este último ejercicio me pide el cálculo del límite para x tendiendo a menos infinito, y tenemos un cociente también de dos expresiones polinómicas. En el numerador el grado es 3 y en el denominador el grado es 4. Si ustedes reemplazan o hacen tender x a menos infinito, el numerador tiende a menos infinito y el denominador también. O sea que volvemos a tener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo salvamos esta indeterminación? Tomamos factor común, la mayor potencia, en el numerador, que es x cubo, y en el denominador la mayor potencia, que es x cuarta. Simplificamos x cubo y x cuarta, nos queda 1 sobre x, y fíjense las expresiones de los paréntesis. 4 de ellas, 4 de los sumandos que están en los paréntesis, van a tender a 0, como por ejemplo 1 sobre x, 1 sobre x cubo, ¿sí? Y 16 sobre x a la cuarta, porque siempre que tenemos números sobre infinito, todo eso tiende a 0. Por lo tanto, el paréntesis del numerador tiende a 1, el paréntesis del denominador a menos 1, o sea que ahí este cociente nos estaría dando menos 1, pero está multiplicado por el cociente 1 sobre x, ¿sí? Número sobre infinito tiende a 0, o sea que este menos 1 del cociente estaría multiplicado por algo que tiende a 0, por lo tanto el resultado es 0. Y acá, bueno, acá les presento un cuadro que un poco resume los ejercicios que hicimos antes. Bueno, fíjense, la primera de las columnas está evaluado el límite para x tendiendo a infinito, pues será más o menos infinito, de un cociente de polinomios, p de x sobre q de x. ¿En qué caso? En que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio denominador. En ese caso, este límite nos va a dar 0. ¿Sí? Es, por ejemplo, si miran hacia atrás, el ejercicio 4 que estaba resuelto, justamente cumplía con esta condición, que el grado del numerador era menor que el grado del denominador. En este caso se dice que la función f de x es el cociente de polinomios, ¿no? Como está escrito ahí en el subtítulo, va a tener una asíntota horizontal y la ecuación es igual a 0. O sea, la ecuación de una asíntota horizontal es una recta, es una función lineal. Entonces ponemos f de x o y igual al resultado del límite, que en este caso es 0. Después tuvimos otro ejercicio donde el grado del numerador y el del denominador eran iguales. Bueno, en el que planteamos que era el ejercicio 3, los dos eran de grado 1, numerador y denominador, pero pueden ser los dos de grado 2, o sea, lo importante es que tengan el mismo grado. En ese caso, cuando resuelvan el límite para x tendiendo a infinito, el cociente de esos polinomios les va a dar un número, que no va a ser 0. Y ese número es el cociente, es la división de los coeficientes principales de los polinomios p de x y q de x. ¿Qué eran los coeficientes principales de un polinomio? ¿Recuerdan? Es el factor numérico que acompaña a la x que tiene mayor exponente. Por ejemplo, si yo tengo 7x a la 3 más 6x a la 8 menos 12,
el 6 que acompaña a x a la octava es el coeficiente principal, o sea, es el número que multiplica la x de mayor potencia. Entonces, en estos casos, donde los grados coinciden, el límite en infinito te da un número distinto de 0 y la función f de x, que era el cociente de p y q, tiene asíntota horizontal. Y la ecuación, como la escribimos, igual a un número. Y este número es el resultado del límite para x tendiendo a infinito. Bueno, y la última columna nos dice que si el grado de P es mayor al grado de Q, o sea, el grado del polinomio numerador es mayor al grado del polinomio que está en el denominador, el límite para x tendiendo a infinito te va a dar infinito. Positivo o negativo, habrá que ver. Pero en ese caso, que sería el ejemplo 2 que habíamos hecho anteriormente, se dice que la función f de x no tiene asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el límite en infinito no nos dio ni 0 ni un número real, ¿sí? Nos da infinito. Entonces ahí no hay asíntota horizontal. Bueno, entonces, si generalizamos todo lo que vimos anteriormente, como conclusión podemos decir que si el límite de una función para x tendiendo a menos infinito te da un número b, un número real, entonces esa función tiene asíntota horizontal por izquierda y la ecuación la escribimos así, y igual a b. Si el límite de la función para x tendiendo a más infinito te da un número real b, 0 o cualquier número distinto de 0, entonces la función tiene asíntota horizontal por derecha y la ecuación es y igual a b. En los ejercicios donde f de x es cociente de polinomios, la asíntota horizontal va a ser la misma por izquierda y por derecha. ¿Sí? Nosotros cuando tengamos ejercicios de cocientes de funciones polinómicas, ya sea que ustedes resuelvan el límite por, digamos, por derecha, para x tendiendo a más infinito, para x tendiendo a menos infinito, van a ver que el resultado numérico les da lo mismo, ¿sí? Pero tiene que ser la función un cociente de polinomios. Este ejercicio que les resolví acá es de la guía y la consigna es esta: analizar la existencia de asíntotas horizontales, ¿no? Y si existen, dar su ecuación. Bueno, en este ejercicio no lo piden en particular, pero recuerden que aunque no lo pida, el cálculo del dominio es fundamental en el trabajo de funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, homográficas, exponenciales y demás. ¿Sí? Así que aunque no lo digan, ustedes tienen que saber calcular estos dominios. Para el caso en que la función sea un cociente, recordamos de la práctica 1 que los denominadores no se pueden anular, no existe la división por cero. Entonces, en este caso, el dominio, ¿sí?, de esta función serían todos los números reales menos el menos 9. ¿Por qué? Porque el menos 9 te anula el denominador, ¿sí?, de la función f de x. Bueno, más allá de eso, ahora nos abocamos entonces al cálculo de la existencia de asíntotas horizontales. Si recuerdan lo que vimos en la imagen anterior, cómo se calculaba la asíntota horizontal planteando límite para x tendiendo a más o a menos infinito. Como es un cociente acá de polinomios, yo puedo poner a infinito directamente o pueden elegir uno, a más infinito o a menos infinito. Bien, ¿cómo resuelvo este límite? Bueno, acá tengo una resta. Entonces voy a buscar denominador común. El denominador común es x más 9. Cuidado en el numerador, ¿sí? Lleven entre paréntesis ese x más 9 porque tienen que hacer propiedad distributiva con el 4 y tienen un signo negativo adelante del 4, ¿sí? Así que en el siguiente paso vemos que en el numerador nos queda 2x menos 4x menos 36. Apliquen regla de los signos. Por lo tanto, vamos a calcular para saber si existen asíntotas horizontales el límite para x tendiendo a infinito de menos 2x menos 36 sobre x más 9. Bueno, otra vez estamos en el caso de una indeterminación, porque si reemplazamos o hacemos tender x a un número muy grande, positivo o negativo, tanto el numerador como el denominador tienden a infinito, o sea que nos va a quedar una indeterminación de la forma infinito sobre infinito.
¿Cómo salvábamos esa indeterminación? Tomando factor común la mayor potencia del numerador y la del denominador. Acá el numerador es de grado 1, el denominador es de grado 1, así que de acuerdo a lo que vimos en el cuadro nos va a quedar este límite para x tendiendo a infinito, nos va a quedar un número distinto de 0, ¿bien? Que si se fijan de nuevo en el cuadro, era el cociente de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal en el numerador? -2. ¿Y cuál es el coeficiente principal en el denominador? 1. Entonces, el límite para x tendiendo a infinito debería dar -2 dividido 1, o sea, -2. Bueno, lo vamos a verificar, vamos a resolverlo. Tomo factor común x, la mayor potencia, tanto arriba como abajo de este cociente, en el numerador y en el denominador. Me quedan estos paréntesis, que ya los trabajamos bastante. Simplificamos las x, se transforman en 1, recuerden. Y después 36 sobre x, número sobre infinito tiende a 0. 9 sobre x, número sobre infinito tiende a 0. Por lo tanto, en el numerador nos queda 1 por -2 y en el denominador, bueno, 1, no hace falta ponerlo porque es todo número multiplicado por 1 queda igual. Bueno, y el paréntesis queda 1. Así que este límite es -2. Por lo tanto, la función tiene asíntota horizontal -2. ¿Sí? Y se escribe y igual a -2 o f de x igual a -2, como ustedes quieran. Bueno, también podrían resolver este límite de esta función separando en dos límites, ¿no? Porque la función es un cociente y una resta. Entonces, el límite de la resta es la resta de los límites. O sea, podrían aplicarlo también y, bueno, resolver llegarían al mismo resultado. Pero bueno, si se acostumbran a buscar el denominador común, llegan a una sola expresión más sencilla para trabajar. Bien, conclusión, como este límite para x tendiendo a infinito me da un número distinto de 0, hay asíntota horizontal para esta función y su ecuación es igual a -2. Bueno, acá les presento otro ejercicio, está, digamos, planteado un poco diferente al anterior porque tengo otros datos, ¿sí? Si leen el enunciado, tengo de dato la ecuación de la asíntota horizontal de esta función, pero en la función tengo una incógnita, un parámetro que es el coeficiente principal en el numerador, ¿ven? Del cociente, donde dice ax más 4 sobre x menos 6 más 2. Ese es f de x. Bueno, en el numerador, ahí tengo un parámetro a desconocido. Pero, ¿qué tengo digamos, como conocido? La ecuación de la asíntota horizontal. Entonces, empiezo al revés acá. Empiezo a pensar la definición de la asíntota horizontal, que me decía que el límite de una función para x tendiendo a infinito, positivo o negativo, si era b, entonces igual a b es la asíntota horizontal. Como yo ahora conozco la asíntota horizontal, sé que esa asíntota es el resultado del límite en infinito. ¿Sí? Entonces, planteo el límite en infinito, por ejemplo, a más infinito, no hace falta, podría haber puesto a menos o no ponerle signo, y separo, utilizando el álgebra de límites, en dos. ¿Sí? O sea, el límite de la suma lo transformo en la suma de los límites. Para el primer paréntesis, tomo factor común porque me queda una indeterminación, ¿sí? Cuando hago el límite en infinito de ax más 4 sobre x menos 6, queda infinito sobre infinito. Saco factor común, x, se simplifican, quedan en 1, y luego 4 sobre x y 6 menos 6 sobre x tienden a 0, ¿no? Número sobre infinito tiende a 0. Es decir, que todo ese límite, ¿sí? Tiende a el valor a. ¿Sí? El numerador tiende a, el denominador 1, así que el primer límite tiende directamente a. Y el segundo límite, el límite para x tendiendo a más infinito de 2,
también habíamos dicho que cuando teníamos una constante numérica, el límite en infinito, para x tendiendo a infinito, es esa constante. O sea, me queda directamente 2. Por lo tanto, el límite de la función f de x es a más 2. Y eso, el resultado del límite, se iguala al valor de la asíntota horizontal, que es 1. ¿Sí? Cuidado, porque hay un error habitual que es igualar la función a la asíntota horizontal. Y es un error conceptual, porque en realidad la asíntota horizontal es el resultado del límite para x tendiendo a infinito de la función. ¿Bien? Bueno, y ahí me queda una pequeñísima ecuación, despejo a y finalmente a vale menos 1. Muy bien. Bueno, y acá, ya habiendo terminado con límite en infinito, aparece el tema del límite de una función en un punto. Esto ya lo van a ver ahora en los próximos videos con Sandra. Yo les dejo estos gráficos que estaban dentro de las guías teóricas que ustedes tienen en el campus, ¿sí? Fíjense que son límites para x tendiendo a un valor particular. Ese valor particular lo llamamos x sub 0 y el límite puede ser por derecha o por izquierda. Recuerden que cuando me acerco a x sub 0 por la derecha, quiere decir que estoy tomando valores mayores a x0. Y si me acerco a x0 por la izquierda, estoy tomando valores menores a x0. Acá hay un pequeño ejemplito para x tendiendo a 2 por derecha. Solamente les quiero marcar esto porque ahora van a ver muchos ejemplos. ¿Qué significa que x se acerca a 2 por derecha en el cociente de esta función? Que x toma valores un poquito más grandes que 2, o sea, vengo desde la derecha y valores más grandes pueden ser estos, 2,01, 2,001, son más grandes a 2, muy próximos a 2. Lo mismo de este otro lado, si me acerco al 2 desde la izquierda, pongo 2 y el menos ahí arriba chiquitito, y quiere decir que voy tomando valores menores a 2, pero muy próximos. 1,9, 1,99, 1,999. ¿Sí? De esta manera hago el cálculo del límite. Y van a ver que cada vez que tengo un número sobre algo que tiende a cero, el cociente tiende a infinito. ¿Sí? Lo van a probar con alguna tabla de valores, pero recuerden, y no se lo confundan. Un número sobre algo que tiende a infinito fue lo que vimos antes. Eso da cero. Pero un número sobre algo que tiende a cero, ¿sí? Crece mucho, toma valores grandes, o sea, lo hacemos tender a infinito. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Es del tipo de indeterminación 0 sobre 0, pero no se olviden que están haciendo el límite en un punto, ¿sí? Para x tendiendo a un valor específico. Acá ya no sirve sacar x con la mayor potencia de factor común. Acá hay que usar casos de factoreo. Puede ser un factor común, puede ser diferencia de cuadrados, se puede factorizar una expresión, un polinomio cuadrático usando la expresión, la formulita resolvente. ¿Sí? Tienen que acordarse cómo factorizar un polinomio que está escrito allá. P de x igual a, que es el coeficiente principal, por el producto de x menos las raíces que tenga ese polinomio. ¿Sí? Entonces, sigan los pasos de este ejercicio y pueden salvar la indeterminación. Acá tienen otro ejemplo para evaluar el límite de una función cociente cuando x tiende a 3 por derecha. ¿Sí? Nos había quedado indeterminado, se salvó con casos de factorización, en este caso factor común y diferencia de cuadrados, repásenlos. Y en el ejemplo que está en la parte inferior es la misma función, pero evaluando el límite para x tendiendo a menos 3 por derecha. En ese caso no hay indeterminación, porque el numerador tiende a menos 18 y el denominador tiende a 0.
Si me aproximo al menos 3 por derecha, fíjense que yo tomé el menos 2,99, tiende a un 0 con un valor positivo. Hagan la cuenta, usen calculadora y no hay problema. Entonces, un número sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito y si aplican la regla de los signos me queda negativo. El límite de una función en un punto está relacionado con la existencia de las asíntotas verticales, ya ahora lo va a explicar Sandra. Acá tienen una tablita de valores que va a aparecer, espero ahora en la siguiente grabación, y tienen los límites laterales. Ahora analizamos 1 sobre x alrededor del 0, ¿sí? Alrededor de x igual a 0. ¿Qué le pasa a la función si me aproximo al 0 por la derecha o por la izquierda? Bueno, espero que hayan entendido y recuerden que todas las dudas las suben al campus.